¿Qué camino estás tomando? Ya estás en uno de los dos. No importa quién seas, lo que hayas hecho o en que creas en este mismo instante, ya estás comprometido en uno de los dos caminos. No existe neutralidad espiritual, o caminas hacia la vida eterna o hacia la perdición. ¿Suena radical? Es porque lo es. Jesús nunca dejó lugar a un término medio. El cielo y el infierno no son destinos aleatorios, son el resultado de elecciones cotidianas, conscientes o no. Muchos piensan que llevan el control de su vida cuando, sin darse cuenta, están siendo dirigidos. Un simple lo veré más tarde ya puede alejarte de Dios. La verdad es que el camino más seductor no siempre es el correcto, y el que parece más difícil no es necesariamente el equivocado. Y, peor aún, la ruta ancha nunca empieza con señales de advertencia, empieza con promesas atractivas. Si crees que puedes decidir más tarde, quizá este video sea la última advertencia que Dios te envía. Así que mira hasta el final. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. Desde el principio, Dios confió al ser humano algo que ninguna otra criatura recibió, el poder de elegir. En el jardín del Edén, colocó el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, y dijo, no comerás de él, Génesis 2:17. Pero fíjate bien, no puso una valla alrededor ni ángeles armados para vigilar. Eso muestra que el libre albedrío no es un abandono, sino un honor. Dios quería hijos, no marionetas. Adán y Eva lo tenían todo, comunión, provisión, paz. Pero también tenían la libertad de decir sí o no, y esa elección determinó el destino de la humanidad. El pecado entró por un sí dado al engaño. Sin embargo, el hecho de poder elegir muestra cuánto somos amados. El Señor prefirió correr el riesgo de nuestra ingratitud antes que privarnos de la dignidad de elegir. Es un amor que respeta, no un control disfrazado de protección. Hoy ese mismo libre albedrío está en tus manos. Cada decisión pesa, cada acción tiene consecuencias. La vida cristiana no se reduce a obedecer reglas, sino a caminar con discernimiento. Como Josué dijo al pueblo, elijan hoy a quien quieren servir, Josué 24:15. Pero ¿cómo saber si elegimos el camino correcto? ¿Cómo discernir qué ruta lleva a la vida y cuál conduce a la perdición? Hay algo que Jesús nos reveló y que ilumina esta cuestión. Jesús fue muy claro cuando habló de los dos caminos en Mateo 7:13-14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, pocos eligen el camino de la vida, porque exige renuncias. El camino ancho, en cambio, está abarrotado, es aclamado, pero está vacío de sentido. El problema es que el camino ancho parece inofensivo al inicio, rebosa de libertad sin exigencias, sin confrontación, sin cruz. Pero un poco más adelante hace pagar un precio alto. El diablo no tiene prisa, seduce lentamente, suaviza la ruta y no revela el precipicio sino hasta que el alma está debilitada. Enfrente, el camino estrecho es angosto, pero cada paso está lleno de la gracia de Dios, cada dolor tiene sentido, cada renuncia edifica la eternidad. La verdad es que nadie entra al cielo por accidente, pero muchos resbalan al infierno por facilidad. El confort del momento jamás debe valer más que la recompensa eterna. El camino estrecho no es popular, pero es seguro. Y, aunque sea difícil, ofrece una compañía preciosa, Jesús camina al lado de quienes lo eligen. ¿Pero por qué tantos se equivocan de ruta? Algo invisible actúa en la sombra, y de eso debemos hablar ahora. La Biblia es categórica, hay una guerra en curso en este mismo instante, y no es contra seres humanos. En Efesios 6:12 está escrito, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Se trata de un combate espiritual que toca directamente nuestras decisiones. Pensar que uno elige solo, sin influencia, es engañarse. El Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado y nos muestra el camino de la verdad. Pero, en paralelo, el enemigo actúa con astucia para deformar la palabra de Dios, sabe dónde golpear, qué pensamientos sugerir, qué sentimientos alimentar. Por eso Pablo nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:13, porque sin discernimiento espiritual terminamos llamando bien al mal y apartándonos de la voluntad del Padre creyendo estar haciendo lo correcto. Cuando dudas ante una decisión moral, cuando sientes una atracción extraña hacia lo malo, sabe que no es solo un trastorno psicológico, muy a menudo son fuerzas que buscan influir en tus elecciones.
Y lo peor es que saben camuflarse muy bien, no todas las trampas son evidentes, a veces toman la forma de un buen consejo, de una oportunidad o incluso de una bendición. Y ahí entra en juego el arma más sutil del enemigo. Satanás no es estúpido, es estratega. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no siempre viene para asustar, sino para seducir. ¿Ves ese atajo que parece demasiado perfecto, esa oferta sin esfuerzo, esa relación que ignora los principios pero parece irresistible? A menudo así se presenta el mal, seductor por fuera, destructivo por dentro. El problema es que, en ausencia de discernimiento, la mentira puede parecer un milagro. La persona cree que Dios le abre una puerta cuando en realidad es una trampa tendida por el enemigo. Por eso Juan nos enseña a probar los espíritus, en Juan 4:1, porque no todo lo que brilla viene de Dios. La serpiente en el jardín del Edén usó palabras suaves e incluso mencionó el nombre de Dios, pero su objetivo era matar, robar y destruir, Juan 10:10. Este combate no se gana con fuerza humana. Se gana con oración, con la palabra y con una vigilancia constante. El discernimiento espiritual se vuelve un arma indispensable, porque el enemigo no solo ruge, también susurra, y quien no vigila puede seguir esa voz creyendo hacer el bien. Pero, en medio de tantas voces, hay una sola que nunca miente, que nunca fuerza y que siempre llama con verdad. Jesús no grita, llama. En Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Él no fuerza los corazones, espera. En un mundo lleno de gritos y ruido, su voz es suave, pero irresistiblemente poderosa. Cuando dice sígueme, no ofrece una religión, sino la vida, no una rutina, sino un propósito, no una carga, sino una transformación. Lo más hermoso es que no solo muestra el camino, lo recorre con nosotros. A diferencia de los falsos guías que dicen ve tú, Jesús camina a nuestro lado, nos sostiene cuando tropezamos y nos levanta cuando caemos. En Juan 10:27 declara, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese llamado no es para los que se creen dignos, sino para los que están dispuestos a confiar y obedecer, aún sin entenderlo todo. La invitación está hecha, pero la respuesta no es colectiva, es personal. Cada persona, en algún momento, oye esa voz, puede ser a través de una palabra, de un dolor, de un sueño o incluso ahora mismo, mientras escuchas esto. Y lo que hagas con ese llamado lo cambia todo, porque el tiempo para decidir no es infinito. El mayor error espiritual es creer que aún queda mucho tiempo para pensar. La ilusión del lo veré más tarde ha alejado a muchos de la voz de la salvación. La Biblia es clara en Hebreos 3:15, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. El enemigo no necesita que rechaces a Jesús, le basta con que pospongas el momento. Cada después es un riesgo, porque nadie sabe si habrá un mañana. La eternidad no se decide más tarde, se construye desde ahora. Mientras el mundo te distrae, el cielo te observa. Cada decisión, por mínima que sea, te acerca a uno de los dos caminos. Cuando dices no tengo tiempo para Dios, sin saberlo estás diciendo sí al otro lado. Y lo más grave es que esa elección no siempre se hace en rebeldía, a veces es por comodidad, frialdad o negligencia, y eso puede ser igual de peligroso. Pero, aunque tu vida haya tomado la dirección equivocada, aún hay esperanza. Si todavía respiras, es que Dios aún te da tiempo, te está diciendo vuelve a mí. El cielo no ha cerrado sus puertas, la gracia sigue siendo accesible, y aun quien se ha extraviado durante años puede cambiarlo todo con una decisión sincera, aquí y ahora. Porque Dios no renuncia jamás. Aunque todos te hayan abandonado, Dios no es como los hombres, prontos a cansarse y a dar la espalda, Él es paciente, lleno de compasión, y espera con amor a que el pecador vuelva a casa. En 2 Pedro 3:9 está escrito, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras hay vida, hay oportunidad, mientras hay aliento, hay posibilidad de recomenzar. Aun si te alejaste, perdido en malas decisiones, Dios todavía te llama por tu nombre. No te ha olvidado, aunque tú lo hayas olvidado a Él. Como el padre del hijo pródigo en Lucas 15, te mira de lejos, esperando verte volver. Y lo más maravilloso es que no quiere humillarte, quiere restaurarte. Corre hacia ti, te reviste de honor y prepara una fiesta. El enemigo dirá que es demasiado tarde, que ya se acabó para ti, que Dios no te quiere más.
pero todo eso es falso. La cruz fue el mayor grito de amor de toda la historia y aún permanece en pie. La puerta de la gracia sigue abierta y basta un paso sincero, uno solo. Porque un día esa puerta se cerrará y entonces ya no habrá elección, solo consecuencias. Llega un momento en que no se puede huir, o eliges, o la elección se hace sin ti. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas. Esta decisión es personal, nadie puede decidir por ti. No elegir ya es elegir, y, en ese caso, es un juego demasiado peligroso. Todo ser humano se encuentra un día en una encrucijada, de un lado, la puerta ancha, cómoda, popular, que conduce a la perdición, del otro, la puerta estrecha, que exige renuncias pero conduce a la vida eterna. Y entre ambas, está tu corazón. Jesús no busca convencerte por miedo, sino atraerte por la verdad, pero solo camina con quienes se posicionan. Hoy, Dios no te pide explicaciones, te pide una decisión. No espera de ti perfección, sino sinceridad. No es cuestión de ser lo bastante bueno, sino de confiar lo bastante en Él como para seguirlo. Porque, al fin y al cabo, solo hay dos caminos, dos señores, dos destinos, e ignorarlo es el mayor error de la vida. Entonces, ante esta elección, ¿cuál será tu respuesta? Puede que hayas pasado toda tu vida caminando por el camino equivocado, pero no estás obligado a dar un paso más en esa dirección. Jesús no te llamó a ser un número en la multitud, te llamó a ser salvo. No se trata de religión, sino de redención. No se trata de cargar con la culpa, sino de vivir la gracia. Si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no lo endurezcas. La decisión que pospones podría ser la que mañana te falte. La cruz no fue simbólica, fue real. Hubo sangre, hubo dolor, hubo una elección. Jesús murió por ti antes de que nacieras y hoy te llama a vivir con Él, no solo en el cielo, sino desde ahora, con un propósito, una dirección y una paz que el mundo no puede darte. El que crea y sea bautizado será salvo, Marcos 16:16. Pero quien rechace este llamado no podrá decir después que no sabía. Así que, ahora, si este mensaje te habló, escribe aquí en los comentarios, elijo el camino de la vida. Que sea el primer paso de un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga hoy y para siempre. Amén.